Tema número 3. Clasificación de las funciones. Vamos a ver precisamente cómo se clasifican las funciones. Para ello, vamos ahorita a comprender lo siguiente, que hay funciones algebraicas o trascendentes y funciones trascendentes. ¿Okay? Cuando una función es algebraica, dice cuando la dependencia está en base de operaciones algebraicas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo si yo tengo 3x menos 5, ¿sí? O si tengo perdón, que rayé sin querer, o si tengo por ejemplo, no sé, 2x al cuadrado menos 3x más 8. ¿Ok? Estas son funciones algebraicas. ¿Ok? El valor está en base a operaciones algebraicas. ¿Sí? O sea, hay una ecuación, hay una función algebraica, pues se llaman funciones algebraicas. Ahora, en las funciones trascendentes, aquí vamos a tener el uso de logaritmos con log, o funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, y sus inversas, o sea, cosecante, cotangente, secante, ¿sí? O funciones exponenciales. Ejemplo de este tipo de funciones, por ejemplo, una función logarítmica la vamos a ver así. 3 logaritmo de 2x, por ejemplo. ¿Ok? Y esto, al estar este log, es una función logarítmica y por lo tanto es una función trascendente. F de x igual a x a la e es una función exponencial porque está la e y por lo tanto es una función trascendente. Digo, también podría ser al revés. F de x es igual a e a la x más 1, por ejemplo. Aunque hay una x, no es algebraica porque, está la letra e que se lee como función exponencial y eso requiere de hacer otro tipo de cálculos. O funciones trigonométricas, pues yo puedo tener f de x es igual a seno de 3x, por ejemplo. O f de x igual a tangente de x, ¿sí? Hay funciones trigonométricas, por lo tanto sigue siendo una función trascendente. ¿Ok? Ahora, funciones racionales e irracionales. Dice, las funciones racionales, dice, son aquellas que no están afectadas por un radical, es decir, una raíz. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener f de x es igual a 5 sobre x cuadrada. O f de x es igual a 3x al cuadrado. F de x igual a 2x. ¿Sí? No hay raíces. Puede haber fracciones, pero no hay raíces y por eso es racional. Una irracional sí hay un radical, es decir, sí hay raíces. ¿Ok? F de x igual a raíz cuadrada de 3x. Esta sería como la más obvia, pero no es la única forma. Yo puedo tener f de x igual a x a la 3 cuartos. Cuando el exponente es una fracción, esto lo vieron en Matemáticas 1, cuando los exponentes son fracciones, es otra forma de expresar una raíz. ¿Okay? Entonces, un exponente fraccionario es un radical, es una raíz, y por lo tanto es irracional. ¿Okay? F de x igual a 5
sobre x a la 2 tercios, por ejemplo. ¿Sí? O f de x 3x con el cubo y raíz de x cuadrada menos 2. Como hay una raíz, es irracional, no importa que arriba no la haya. ¿Sí? Entonces, siempre que tengamos una raíz, es irracional. Cuando no hay raíces, es racional. Recuerden que la raíz se puede poner con este símbolo o directamente en fracción. O incluso no tiene que ser raíz cuadrada. Puede ser, por ejemplo, una raíz cúbica. Se pone aquí un 3. Y entonces esto es un irracional, es una raíz. Funciones enteras y fraccionarias. Dice, la función entera es aquella en la que la variable independiente, o sea, la x, no posee exponentes negativos ni se encuentra como denominador. O sea, ejemplo, yo puedo tener f de x igual a 3x cuadrada más 5 sobre 8. Es entera porque la x no es un denominador ni tiene exponente negativo. O sea, no quiere decir que no puede haber fracciones. Tiene que ver con la x, con la variable independiente. Entonces f de x, por ejemplo, yo puedo tener 3 medios de x más 5. Aunque hay una fracción, se sigue llamando entera porque x no tiene ni exponente negativo ni es denominador. ¿Ok? Ahora, las fraccionarias, las fraccionarias pues son aquellas donde la variable independiente está afectada por exponente negativo o se encuentra como denominador. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, esto 2x a la menos 2. Es un exponente negativo, es fraccionaria. O puedo tener f de x igual a 3 sobre x. Está como denominador. O puedo tener esto. 5x cuadrada más 8x menos 9 sobre 3x al cubo más 4x cuadrada. Esta es fraccionaria porque la x está como denominador, ¿ok? No importa que arriba también esté, el chiste es que para que sea fraccionaria tiene que estar aquí como denominador, ¿ok? O con un exponente negativo. Ahora, funciones explícitas e implícitas. Una función es explícita cuando la variable independiente está debidamente despejada, ¿sí? Por ejemplo, dice, no sé si tengo, por ejemplo, f de x igual a 7x al cubo menos 9x cuadrada, todo entre 3x, por ejemplo. Aquí f de x está solito, está despejado, es una explícita. Digo, también puede estar en vez de f de x y sigue siendo lo mismo, ¿ok? O sea, estas dos cosas son exactamente lo mismo. Está despejada la y o la f de x y por lo tanto es una función explícita. Una función implícita es donde la variable dependiente aparece con las operaciones, no está despejada. Por ejemplo, puedo tener 3x cuadrada más 5y igual a 0. Si se fijan aquí, la y es parte de la operación, no está despejada, es una función implícita. O puedo tener 3x cuadrada menos 7y igual a 4. Sigue siendo, o sea, aunque hay un 4 aquí solo, sigue siendo una función implícita porque no está despejada la y. ¿Okay? Entonces, si está despejada es explícita, si no está despejada es implícita. Funciones continuas y discontinuas. Una función continua dice, es una función si para x igual a a existe una f de a, es decir, el valor que le demos a x tiene una solución. Ejemplos aquí, por ejemplo, si yo te digo a f de x es igual a 7x menos 4 sobre 2. Y si yo te digo, encuentra f de a, pero f de a es un número, o sea, f de 5.
Pues es simple. Me está diciendo que cambie las x por un 5. Y si tiene una solución, quiere decir que es continuo. 7 por 5 son 35, menos 4 entre 2. 35 menos 4 es 31 entre 2. Entonces f de 5 es igual a 15.5. Si tiene una solución, es continua. También podría tener, por ejemplo, no sé, f de x igual a 3 sobre x. Entonces, y me piden f de 5 también. Puede ser de cualquier otro número, ¿eh? Entonces aquí sería 3 sobre 5. Tiene una solución, 3/5. Entonces puedo dejarlo en fracción decimal. El chiste es que se puede resolver. Si se puede resolver, es una función continua. Si no se puede resolver, pues va a ser una discontinua. Entonces aquí, por ejemplo, si yo tengo f de x igual a raíz cuadrada de x más 2, por ejemplo. ¿Sí? Y yo quiero encontrar f de menos 3. Entonces, menos 3 más 2. Recuerden que por leyes de los signos, cuando estoy sumando o restando, signos diferentes se restan, el más grande pone su signo. Las raíces negativas no tienen solución, entonces no hay una solución, por lo tanto es discontinuo. ¿Ok? Esto no se puede resolver. Y por lo tanto, es una función discontinua. ¿Sí? Otro tipo de funciones discontinuas es, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 3x sobre 2x menos 4. ¿Ok? Y me dicen que encuentre el valor de f de 2. Entonces aquí tendría 3 por 2 sobre 2 por 2 menos 4. 3 por 2 son 6, 2 por 2 son 4 y menos 4. Entonces f de 2 sería 6 sobre 0. La división entre 0 no existe. Prueba rápida. Dividir es como cortar o romper algo. O sea, tú puedes dividir una hoja de papel cortándola en 3 partes. La divides entre 3. Ahora, corta esa misma hoja de papel en 0 partes. Pues no se puede porque no la cortarías. Pero la operación dividir dice que la cortes. Por eso la división entre 0 no existe. No puedo dividir algo en 0 partes. ¿Sí? Entonces esto tampoco se puede resolver, no tiene solución y por lo tanto es una función discontinua. Ojo, esta es discontinua para f de 2, puede ser continua para otra, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, esta misma podría haber sido una función continua, por ejemplo, para f de 3. ¿Sí? O sea, la misma función puede ser continua o discontinua. Es para el valor. O sea, para f de 2 es discontinuo. Pero si yo hago esa aquí, en las continuas, por ejemplo, la voy a volver a copiar. 3x sobre 2x menos 4. Y yo quiero encontrar f de 3. F de 3 iba a tener soluciones continuas. Sería 3 por 3 entre 2 por 3 menos 4. Esto es 6, perdón, es 9. Esto es 9, 3 por 3 son 9. 2 por 3, 6, menos 4. Entonces aquí serían 9 medios. No porque sea positivo es continuo, o sea, pudo haber quedado negativa y también es continuo. El chiste es que abajo no me quede 0. Si me queda 0 abajo, es discontinua. ¿Sí? Entonces, esta aquí es continua porque sí tiene una solución. Esa misma es discontinua para f de 2 porque quiere una división entre 0 y no tiene solución. ¿Ok? Su tarea número 2. Esta tarea se encuentra en la página 30 de la guía digital.
Ojo, lo aclaro, es en la guía digital. Si tienes la guía impresa, la numeración puede cambiar. Por eso te dejo la imagen de la tarea para que la puedas ubicar. Entonces, por ejemplo, el ejercicio 1 te dice y igual al logaritmo de x. Y aquí te dice, indica qué tipo de funciones son. Si son algebraicas, trascendentes, racionales, irracionales, enteras, fraccionarias, explícitas o implícitas. Con todo lo que acabamos de ver. Entonces, esta log, acuérdense que si tenía log, la letra e o una función trigonométrica, es trascendente. Esta primera es trascendente. Esta segunda, la variable dependiente, la x, está como denominador. Es una función fraccionaria, ¿sí? Y así sucesivamente. Hay que responder todas, ¿ok? Vas a poner qué tipo de funciones. Puedes contestarlo en el libro con tu nombre completo aquí arriba y mandarías foto de eso. O lo puedes pasar a tu cuaderno y lo mismo le pones tu nombre y lo mandas.